Déjeme iniciar con lo que tenemos de información sobre la situación en Ucrania. Reportan medios que al menos 57 ucranianos murieron y 169 resultaron heridos durante el primer día de operaciones rusas en Ucrania. El ministro de Salud no ha especificado el número de civiles y soldados que han perdido la vida. El gobierno de Ucrania ha instado a la población a donar sangre y a buscar atención médica fuera de los hospitales si su estado de salud se lo permite. Rusia, por su parte, no ha informado aún de las bajas sufridas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó en el inicio de la operación militar especial para la protección de Donbass y afirmó que antes de la misma se crearon tantos riesgos en el aspecto de seguridad que era imposible reaccionar con otras medidas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dijo que la invasión rusa a Ucrania es un ataque premeditado que su homólogo ruso Vladimir Putin planeó durante meses. Fue duro con él, lo llamó dictador y aseguró que la OTAN está reuniendo fuerzas no para intervenir directamente en Ucrania, sino para contener a Rusia si planea, explicó, avanzar hacia otros países. Las tropas rusas se informa que han ya entrado de forma terrestre a tomar Chernobyl. Confirman que por primera vez las fuerzas de tierra rusas están en Ucrania. El presidente de Ucrania firma el decreto de movilización general. Llama a la movilización general en ese país luego de que su homólogo ruso Vladimir Putin ordenara esta, entre comillas, operación militar especial para defender Donbass. Declarar y llevar a cabo la movilización general, reza el documento. Las autoridades de Ucrania declararon el toque de queda en Kiev ante la situación causada por la ofensiva rusa en aquel país. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretsa, le ofrezco una disculpa si no lo he pronunciado como corresponde, Oksana Dramaretsa, pidió a nuestro país, a México, que condene la agresión bélica que sufrió su nación por parte de Rusia. Expresó que esperaba una posición clara por parte de México ante los ataques orquestados por el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera fue claro al posicionarse. México promoverá el diálogo para la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania y se pronunció en contra de la guerra. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que México rechaza el uso de la fuerza militar contra Ucrania después de que se reportaran los primeros bombardeos cerca de Kiev, su capital. El secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, también informó que México mantiene relaciones diplomáticas con Rusia pese al conflicto con Ucrania, pues es necesario mantener el diálogo con Moscú, dijo el canciller. La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, informó que las familias mexicanas en aquel país se encuentran bien luego de las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia. Los precios del petróleo se disparan a los $100 por primera vez desde 2014 debido a esta situación. Pero el presidente también dijo en la mañanera que ante el alza en los precios por el conflicto en Ucrania, México está preparado. Un centenar de miembros de la comunidad ucraniana en México arribó a la embajada de Rusia para protestar en contra del despliegue de tropas de ese país en Kiev. De las noticias que estoy siguiendo para usted, sin pelos en la lengua, sin censura y para analizar lo que está pasando, para que nos ayude a entender, le agradezco al historiador Cristian Nader que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Querido Cristian, admirado Cristian, te mando un abrazo, gracias por compartir con nosotros aquí en Sin Censura. Muy buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación y la admiración es mutua. Oye, Cristian, hay que decirlo. En México estamos ante una guerra de narrativas, la infodemia, las noticias falsas, y en este conflicto al otro lado del mundo también hay que decir que hay una guerra por la narrativa de quién tiene la razón, de quién hizo lo correcto, de quién hace lo correcto. Y yo te pido tu opinión. ¿Cómo ves esta situación al otro lado del mundo? La veo, de hecho creo que este proceso por parte de esta operación quirúrgica, de acuerdo a la óptica de Moscú, creo que tardó muchos años, tardó realmente 8 años en llegar. Lo ocurrido en este momento, la tragedia en suelo ucraniano y en suelo de Donetsk y Lugansk,
no comenzó hace 2 meses con la narrativa hablando de estadounidense. Comienza en 2014, incluso más atrás en 2005, 1991, cuando Washington organiza un golpe de Estado en suelo ucraniano en contra del gobierno de Víctor Yanukovych. En ese momento se ve conciliador entre Moscú y Washington, ¿no? Lo que menos quiere justamente en la Casa Blanca es una persona que prácticamente tiene como vínculo entre estos supuestamente dos mundos irreconciliables, que no es así, por supuesto, y se organiza un golpe de Estado en 2014, conocido popularmente en Occidente como el Euromaidán, a través de tanto batallones paramilitares como militares que instalan un nuevo gobierno. Vaya, el golpe fue dirigido concretamente por Geoffrey Piat, que era el embajador de Estados Unidos en Kiev, Victoria Nuland, que era la subsecretaria de los euroasiáticos de Estado, quien en este momento es, por cierto, la subsecretaria. Me dicen que hay problemas con mi micrófono. ¿Ya se escucha mejor, Vicente? Creo que sí, mi querido Cristian. Sí, ok, sigo. Entonces, quien organiza el golpe es precisamente la subsecretaria de Estado y también, por supuesto, los batallones neonazis que son patrocinados por la OTAN, incluso por oligarcas ucranianos. ¿En contra de quién? En contra de más o menos el 45% de la población ucraniana, porque Ucrania, ese 45% son rusoparlantes, personas que se consideran rusos y quienes ven en las decisiones de Kiev una imposición y una supremacía justamente amparada por la OTAN para tratar de desestabilizar a Rusia energéticamente, económicamente y aplastar los ánimos de autonomía en ese momento en 2014. En 2014 es cuando se hacen referéndums en Donetsk y Lugansk que declaran su independencia ante el embate agresivo por parte del régimen ucraniano golpista, ¿no? Que no nada más en esa zona, también van en contra de la población de Odessa, que también es rusa, contra los barrios rusos en Kiev, y hasta la fecha estamos hablando de 15,000 bajas en Donetsk y Lugansk nada más, aproximadamente, por esta agresión por parte de la junta militarista ucraniana empujada por la OTAN, que por cierto también lo que intenta hacer desde hace 2 meses, pero muy en específico en las últimas horas, es ignorar y desmemorizar al pueblo, de justamente todo este proceso que ha ocurrido desde 2014, ¿no? Que por supuesto Putin espera muchísimo tiempo y esperando que justamente Ucrania, el gobierno ucraniano, reconozca los protocolos que se firmaron en Kiev. En Kiev en 2014-2015 se firman acuerdos para apoyar las autonomías y que puedan vivir en son de paz, ¿no? Y por supuesto, desde ese momento en que se firman, con testigos presenciales como es Francia y el Reino Unido y también Alemania, desde ese momento la propuesta por parte de Washington y de Kiev es romperlos, pisotearlos, justamente para llegar a este estado. ¿Con qué intención? Lo repito, cortar todo el ánimo de la Federación Rusa, perdón por los gatos, cortar todo el ánimo de la Federación Rusa para tener buenas relaciones con el suelo europeo, y en segundo lugar, tratar de militarizar toda la periferia oeste de la Federación Rusa, o sea, la frontera inmediata con Ucrania, colocando, primero absorbiendo a la OTAN, a Ucrania, a la OTAN, y en segundo lugar, colocando baterías antiaéreas con capacidad nuclear que tendrían prácticamente un cerco a Moscú en dirección a suelo moscovita y en riesgo a toda la población rusa, como también a la población de Donetsk y Lugansk, porque obviamente para que el gobierno ucraniano pueda hacer esto, tiene que apaciguar los ánimos independentistas y de resistencia de Donetsk y Lugansk, que lo repito, hasta la fecha actual han muerto aproximadamente 15,000, 20,000 personas por las agresiones ucranianas. Entonces, esto no comenzó por las acciones de Moscú realizadas la noche de ayer, no, esto comenzó en 2014 por un plan muy bien realizado y tétricamente realizado también por parte de Washington para justamente tanto colocar a Rusia como el enemigo, como pues, justamente para desarmar a la población de Donetsk, que hasta el momento resiste. Mi querido Cristian Nader, qué importante darle un contexto histórico a la audiencia de Sin Censura sobre este conflicto, porque creo que importante será el factor medios de comunicación en este conflicto y en dónde se informe la gente. Y no estoy o a favor o en contra de Estados Unidos o a favor o en contra de Rusia, pero en momentos en que la embajadora de Ucrania pide una postura, un posicionamiento claro a México, pues veremos con esta oposición tan brava que tenemos en estos momentos, que quiere colgarse de cualquier cosa para el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en un momento van a querer hasta responsabilizar a López Obrador de este conflicto. Y no estoy exagerando, o a menos que tú me corrijas, Cristian Nader.
Bueno, las acciones que realiza el canciller Marcelo Ebrard en Naciones Unidas son consecuentes a la política exterior de México, que siempre busca la conciliación. Creo que yo se queda corto. ¿Por qué? Porque obviamente hay una condena a lo que está haciendo la Federación Rusa, pero tampoco hay una memoria por parte de la Cancillería mexicana para explicar este proceso de agresiones, y prácticamente son la consecuencia de lo que está haciendo Rusia es justamente eso, ¿no? Todo viene de un proceso de agresiones a partir de 2014. Obviamente, la embajadora de Ucrania en México jamás va a aceptar que hay batallones de neonazis quemando viva gente en Odessa o mutilando a gente rusos, húngaros, rumano-moldavos o incluso judíos y musulmanes en suelo ucraniano, ¿no? Creo que cómo van manipulando la guerra de narrativa es muy interesante, pero también muy lamentable. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, dentro de las mismas trincheras de Washington es muy difícil contrarrestar con una línea narrativa distinta. Obviamente lo que buscan hacer es ensombrecer todo este proceso para colocar a Rusia en el tradicional rol de agresor que tiene desde hace 200 años. Y por supuesto también mencionar que la OTAN está inmiscuida de esto, porque no nada más son nazis, no es que sean nazis pandillas de golpeadores callejeros, son nazis que ha armado la OTAN con misiles tierra-aire, con armamento de alta tecnología, con logística de satélites, etcétera, ¿no? Se han enfrascado en una guerra prácticamente brutal en contra de civiles en Donetsk y Lugansk, en contra de ancianos, en contra de niños, de mujeres, que muchos de ellos de hecho tenían la nacionalidad rusa. Por eso pide Donetsk y Lugansk la intervención de la Federación Rusa, pues prácticamente para defender su soberanía de naciones independientes, según la óptica de la población de Donetsk y Lugansk y la óptica también de la Federación Rusa, ¿no? Y por supuesto, también tenemos de soltar un precedente. Quien empezó a soltar estos permisos de independencia en todo el planeta fue Washington. Recordemos, en 2008 sueltan la independencia de Kosovo, se crea un narcoestado, por cierto, en suelo serbio, extirpando a Serbia un territorio, y paulatinamente podemos hablar de otros proyectos de remodelación cartográfica por parte de Washington, ¿no? Por ejemplo, Sudán del Sur, y los intentos de balcanización de Siria e Irak, crear un Kurdistán, etcétera, etcétera. Entonces, que hay precedentes, por supuesto, los estableció Washington. Ahora, hay que decir, todas las intervenciones de Washington sucesivas, Irak, Siria, Libia, Yemen, Serbia, o bien también de la OTAN, eso sí tiene permiso cuando ni siquiera la población de estas naciones pidió el auxilio para que su país fuera destruido por Washington. ¿Qué tiene que pasar para que Moscú vaya en rescate de sus conciudadanos en Donetsk y Lugansk, que es prácticamente ellos lo pidieron y por eso viene esta intervención, y al mismo tiempo, hasta dónde puede aguantar Rusia este acoso que ocurrió a partir de, concretamente desde 1991, pero si nos vamos previamente a toda la historia del siglo XX, incluso Imperio Zarista, Unión Soviética, Federación Rusa, ha sido por supuesto un acoso y agresiones múltiples por parte de Occidente, ¿no? Comenzando en 1991, 3 intentos de injerencia, tratar de balcanizar Rusia, ahora justamente en la zona periférica. Rusia no puede aguantar que se pase otra línea roja más para colocar misiles nucleares en sus fronteras inmediatas que podrían llegar a suelo ruso 4 minutos después, ¿no? A Moscú, de hecho. Ese es el gran problema, que la narrativa es parcial y así lo va a seguir siendo. Tampoco creo que podemos esperar una narrativa distinta cuando han colocado a Vladimir Putin desde hace 30 años casi como el gran antagonista de Occidente, ¿no? Y toda la retórica que podemos ver en las redes sociales, en los grandes conglomerados mediáticos, en la mayoría de ellos, o en los medios latinoamericanos que replican el discurso de Washington, es eso, colocar a Vladimir Putin como el gran enemigo pues, prácticamente del mundo libre o la comunidad internacional. En estos conceptos torcidos, porque para ellos, por supuesto, la comunidad internacional es Eurooccidente, Estados Unidos, las colonias de Oceanía angloparlantes y Japón como miembro honorario. Esa es la comunidad internacional. Pero ¿dónde estuvieron todas las cancillerías de todo el planeta o Naciones Unidas para proteger la soberanía de Donetsk y Lugansk y las vidas de 15,000, 20,000 personas que han sido asesinadas por Ucrania en los últimos 8 años? Es el punto, la parcialidad. Y también, dime. No, perdón, es que creo que tenemos ahí problemas con tu micrófono. Déjame plantearte para cerrar algo que he venido preguntando al profesor Jesús López Almejo, que ya lo conoces, a otros compañeros y amigos que nos han ayudado a desmenuzar desde sus trincheras, como tú, Cristian Nader, esta situación del conflicto. Qué momento tan interesante, histórico, estelar para México. Estar en el Consejo de Seguridad de la ONU en este momento de conflicto, con un presidente que le apuesta a lo mejor de la diplomacia del Servicio Exterior Mexicano de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, con un presidente juarista, el Benemérito de las Américas, cuyo concepto
que entre las naciones, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el papel? ¿A qué debería de jugar México en este conflicto, entendiendo que tenemos a un lado del conflicto como vecino en el norte y en el otro lado del conflicto a un aliado, incluso en pandemia, como lo es Rusia? Vaya situación para México, Cristian Nader. Bueno, en primer lugar, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, te escucho. Sí. Ok, bueno. Creo que México debe apostar por la conciliación, pero también por la memoria. Y no más que una imparcialidad, creo que la mejor neutralidad es partir de los hechos, a partir de la verdad y los procesos. No quedarse en los hechos más bien, sino extenderlos un proceso ya largo de agresión. México, por supuesto, es un socio estratégico de Estados Unidos. Muchas de las decisiones que se toman aquí están subordinadas a lo que ocurre hacia el norte inmediato de este país, pero también mostrar la actitud que ha tenido. Las relaciones entre la Unión Soviética primero y luego la Federación Rusa con México nunca fueron excelentes, pero fueron buenas realmente, ¿no? Creo que yo a partir de esa premisa podemos considerar que México debe hablar con la verdad y aprovechar estos foros dentro de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, justamente para mostrar que este proceso es mucho más complejo y mucho más largo y mucho más atroz. Porque, por supuesto, están colocando a la Federación Rusa como el agresor, cuando prácticamente lo que está haciendo la Federación Rusa es una reacción. Se ha pasado de 30 años de acciones defensivas de la Federación Rusa a una fase ofensiva ante la militarización inminente nuclear, por cierto, de sus fronteras, la paramilitarización, las agresiones económicas, etcétera, etcétera. Ahora bien, México tiene esa posibilidad como una parte que, a pesar de que esté inmiscuido en la doctrina Monroe estadounidense en este suelo latinoamericano, bien puede alzar su voz y, a partir de otras voces también, orquestar una narrativa que justamente extienda esto más allá del presentismo que dan los medios estadounidenses y el gobierno estadounidense. Porque, lo repito, este proceso que ha hecho incluso lo han aplicado a México. No hay mucha diferencia si consideramos la paramilitarización neonazi en suelo ucraniano, el yihadismo en Siria y en Irak, y lo mismo que ocurre en suelo latinoamericano, ya sea en Colombia, ya sea en México, en otros contextos, con narcoparamilitares. Es exactamente el mismo orden: causar tropelías, desestabilizar. Ahora bien, obviamente no vas a encarar a Estados Unidos de frente. ¿Por qué? Porque es un gigante que te aplasta, incluso en una fase decrépita como está en este momento, ¿no? Tienes que ser muy claro y hablar con la verdad, no a favor de Moscú, no a favor de Washington, no a favor de Kiev, no a favor de Donetsk o Lugansk capital, no. Tienes que hablar a partir de una postura de derecho internacional, pero ese derecho internacional también tiene consecuencias cuando te agreden durante 8 años, porque es la historia de Donetsk y Lugansk, donde han muerto más de 20,000 personas. Tienes que respetar justamente la soberanía e independencia de los pueblos y los acuerdos de Minsk, que ese era el propósito justamente, ¿no? De respetar las vidas y la soberanía de Donetsk y Lugansk como autonomía, y posteriormente para su defensa a partir de 2014 ya como independientes. No nada más de esas zonas, porque también hay más gente de afiliación rusa étnicamente o lingüísticamente, o incluso gente que es antifascista en contra del gobierno de Kiev, que está muriendo fuera de esas zonas, en la zona de Odessa, en la zona de Kharkov, en la zona de Kiev. Estamos hablando de personas que han muerto constantemente, y la prensa, los gobiernos occidentales y por supuesto la OTAN, que está empujando a Kiev, no han dicho absolutamente nada. Vemos la ineptitud también de unas Naciones Unidas con un Antonio Gutiérrez que prácticamente se tiene que subordinar a los intereses de Washington, porque si no prácticamente le inventan un escándalo o prácticamente retiran y colocan un alfil mejor, ¿no? Entonces yo creo que es eso. México tiene la posibilidad de ser más que un mediador, prácticamente como un emisor de la verdad, o por lo menos no, dejar de invisibilizar los procesos en contra de Donetsk y Lugansk. Lo que estamos viendo en este momento es solo una faceta. Viene todavía la respuesta por parte de la OTAN, que ya dijo que no va a desplegar tropas en suelo ucraniano, que por cierto ya las hay, militares y paramilitares, pero más allá de esto vienen las agresiones económicas para tratar de desestabilizar a la Federación Rusa, que por supuesto tenía contemplado todo esto, porque es un plan, como lo dijo Biden, y por supuesto Biden, atrás de él hay un sistema de inteligencia que lo sabe muy bien. Esta reacción de Rusia se venía planeando y planificando. Yo no había visto desde hace mucho tiempo una reacción quirúrgica por parte de Rusia tan precisa para prácticamente neutralizar al ejército
ucraniano en menos de 2 horas, ¿no? Prácticamente veíamos a Volodymyr Zelensky que estaba diciendo que podría romper los protocolos de Budapest y armarse nuclearmente, y de pronto ahora está diciendo públicamente que la OTAN nos ha abandonado. Bueno, ese era el juego de la OTAN, justamente entrampar a Rusia y colocar a Rusia como el agresor, no tanto apoyar a la junta paramilitar neonazi ucraniana a salir adelante, ¿no? Y eso creo que es lo más terrible, hablando de paramilitares neonazis. ¿Cómo Volodymyr Zelensky, siendo de familia judío-ucraniana, o su mecenas, que es Igor Kolomoisky, también de familia judío-ucraniana, apoyan a paramilitares neonazis en suelo ucraniano? Creo que es el máximo ejemplo de cómo Washington puede tergiversar la historia y los hechos, porque prácticamente están manchando no nada más las relaciones con otras naciones, sino también pisoteando el legado de sus antepasados asesinados por colaboracionistas neonazis en suelo ucraniano durante los 40 durante la invasión de Alemania nazi, ¿no? Entonces, lo mismo con Polonia, un sujeto que mató a 150,000 judíos aproximadamente, es rehabilitado por la Junta Neonazi de Kiev, mientras el gobierno polaco, parte de la OTAN, al igual que Lituania, los arma hasta los dientes, ¿no? Creo que eso es lo que pasa principalmente, la falta de memoria en los organismos internacionales y el terror que le tienen a hacer frente a Estados Unidos. No, en este momento no era el momento de hacer frente a Estados Unidos, tuvieron 8 años para hacerlo, nadie lo hizo, dejaron sola a la población de Donetsk y Lugansk, y por supuesto el hartazgo ruso después de 8 años llegó al límite y de ahí vino la intervención. Querido Cristian Nader, es fascinante esto y pues te estaremos buscando, te estaremos molestando para que nos ayudes a desmenuzar todos estos temas que surjan en torno al conflicto por allá en Ucrania, y me gustaría que cerráramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes sociales, para que estén al pendiente de lo que publicas y tengan una mejor idea de lo que está pasando, Cristian Nader. Bueno, si gustan seguirme, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me encuentro como @exosapiens, ya sea en Twitter, en YouTube, o bien en los espacios que amablemente me invitan personas como Vicente Serrano, que por supuesto también suscríbanse a su canal en Sin Censura y a todas sus redes, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Cristian Nader. Estamos al pendiente. Que pases excelente noche. Cuídate. Al senador con licencia, ¿está bien dicho, senador con licencia? Es correcto, dice. Al senador con licencia Julio Menchaca, precandidato único, entendió el que entendió, a la gubernatura de Hidalgo. Le agradezco mucho, Julio, por aceptar esta entrevista sin censura, y le pido nada más un poquito de paciencia a don Julián Atilano y a Elisa, que están para la mesa del diálogo. Sé que anda para arriba y para abajo, corriendo, pero es importante escuchar de personajes como usted, con experiencia legislativa, con historial político. ¿Cómo ve lo que está pasando en este golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el coletazo del dinosaurio para que este país no se transforme? ¿O cómo lo ve Julio Menchaca? Primero, un privilegio, Vicente, poder platicar contigo. Gracias. Y sin duda forma parte de todo un esquema de ataque, de detrimento de una figura que se ha encaminado a transformar este país, y que las fuerzas políticas y económicas que han sido beneficiarias de un viejo sistema, que están viendo cómo están siendo eliminados esos privilegios, y se defienden hasta el último, utilizando todos los recursos, Vicente, tú lo sabes bien. ¿Cómo ve el presidente? Yo creo que el presidente es tan buen ajedrecista político que no es que los tenga en jaque, pero muy cerquita de ponerlos en jaque y hasta mate, ¿no? Hay una fortaleza moral, hay una fuerza que viene del sustento, del respaldo que tiene la gente, que tenemos millones de mexicanas y mexicanos en el presidente y en esa lucha. Y finalmente, cada quien está demostrando de qué está hecho, de qué intereses tiene, y el interés superior que defiende el presidente es México, es nuestro país, Vicente. Yo sé que habrá temas que no pueda abordar, no sé, no lo tengo definido por
por cuestiones electorales, hay ilegales, hay elecciones en Hidalgo este año, uno de los 6 estados en donde hay elecciones. Usted es precandidato único, pero es importante también definir cómo la Cuarta Transformación se ha ido haciendo de las gubernaturas en diferentes estados, que no es poca cosa. En momentos en que cacarean mucho en la oposición, que el panismo recuperó alcaldías en la Ciudad de México, bueno, pues el país se está pintando de color vino, de púrpura, ¿cómo le llaman? De color morena, y bueno, ¿cómo ve este avance de la Cuarta Transformación? Porque dependiendo de los resultados de este año, el país quedará cuasi amorenado, y adiós PAN, adiós, en un descuido hasta adiós PRI. Pues ya está a un punto de hacerse realidad esto que estás diciendo. Hay una carta muy interesante que firmaron gobernadores en funciones, que son 18, ¿no? Que respaldan al presidente de la República. Esto es una idea no de lo que dicen los partidos políticos, sino lo que está diciendo y lo que está afirmándose en las urnas el pueblo de México. Entonces, yo estimo que respetando la voluntad popular en los 6 estados en donde va a haber elección, va a haber una manifestación, sin duda, de hacia dónde va a ir el país, no solamente en el 22 y en el 24, sino en los próximos años. ¿La carta a la que se refiere es la censurada por el INE? Sí, bueno, se coarta la libertad de expresión de gobernadores. Están manifestando cuál es su sentir y tienen una representación avalada por la ciudadanía, sin duda, en elecciones. No pretendo meterlo en camisa de 11 varas, pero ahí le va una de esas, perdón por la expresión, de esas cabronas. Usted es precandidato único de Morena rumbo al proceso que definirá gobernador o gobernadora en el estado de Hidalgo. ¿Con qué confianza en un INE tan parcial, en un INE tan sesgado, en un INE tan, usted dígame? Yo tengo toda la confianza como abogado de que se tiene que ir reestructurando las instituciones electorales. Y hay una propuesta en el Congreso Federal para ir modificando y que esos visos de parcialidad vayan siendo eliminados. Hay que recordar cómo se vinieron dando los nombramientos de los consejeros, incluso de magistrados, en una época en donde se prolongó su estancia en esas autoridades electorales. El reto está en nosotros, Vicente, en estar modificando los esquemas para darle cada vez más confianza a los ciudadanos. Ese es un reto que debemos afrontar todos, no solamente una institución, sino la manifestación que expresemos a través de nuestros representantes populares. Creo que no rompería ninguna regla o le faltaría alguna ley si me confirma que Hidalgo nunca ha tenido alternancia, que aquí siempre ha gobernado el PRI y que, de acuerdo a lo que he visto yo, la gente ya dijo, basta, estamos hasta la madre, y por ahí Morena termina gobernando Hidalgo, un Hidalgo en el que el gobernador Omar Fayad, en su recta final, creo que anda definiendo a qué embajada o a qué consulado le va a pedir al presidente que lo mande, porque lo ha tratado muy bien en las últimas veces que ha venido. No se ría, que la risita es la que calienta, don Julio. No se le vayan a ocurrir venderlo a Ucrania ahorita. No. No, bueno, el asunto está en que nosotros acabamos de pasar un proceso de precampaña en contacto con militantes, con simpatizantes de Morena, y estamos en esta época de intercampaña con muchas limitaciones de decir cosas que podemos hacer. Respetamos la ley, pero en la campaña, sin duda, Vicente, yo espero tener la oportunidad de platicar contigo y hacer planteamientos muy serios y muy concretos, puntuales de compromisos. Pues espero que muy pronto podamos hablar
del cochinerito que estarían dejando en el PRI después de tantos años, del proceso histórico, porque imagínense Hidalgo, el Estado de México, Coahuila el próximo año, y Oaxaca, y adiós PRI, adiós PRI. Pues yo le agradezco su tiempo, Julio Menchaca, senador con licencia, precandidato único de Morena, rumbo al proceso de elecciones aquí en Hidalgo, y ojalá que cuando se defina ya podamos hablar de todo y sin censura. De todos los temas. Muchas gracias. De verdad, un privilegio. Estamos al pendiente. Estoy a la orden, Vicente. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.